Buen día. En esta ocasión nos hacemos presentes como Grupo de Trabajo 31 de la materia de Fundamentos de Economía del ciclo 2 2021, impartida por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Esta materia es desarrollada por la catedrática ingeniera Janet Elizabeth Sánchez. A continuación empezaremos nuestra presentación acerca del trabajo de investigación. Nuestro tema asignado fue la tecnología de la fabricación en América Latina. Como primera instancia, me presentaré con mis datos personales y el tema a exponer, así como cada uno de nuestros integrantes. Un gusto, mi nombre es Damaris Eunice Romero Gómez, con mi número de carnet RG 18084. Los temas que me tocarán exponer a mí son la base teórica del tema, resaltando su relación con la economía, y el contexto. Empecemos. Empecemos por el punto número 1, la base teórica del tema, resaltando su relación con la economía. Para empezar, tenemos que preguntarnos qué es una base teórica. La base teórica es el corazón del trabajo de la investigación. Es una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Sin esta, no se sabe cuál es el elemento que puede tomar en cuenta y cuáles no. Es la fundamentación de la teoría. También se pueden situar en esta los problemas que se están estudiando dentro de un conjunto de conocimientos. Según Arias, en 1999, decretó un concepto para poder explicar el fenómeno o problema planteado. Entonces, teniendo esta definición, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo surgió la tecnología de la fabricación? ¿Cuál es la relación que se tiene entre la tecnología de la fabricación y la economía? ¿Cómo se ve influenciada la tecnología de la fabricación en la economía de América Latina? ¿Cómo ha afectado la tecnología en la economía de la América Latina? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se tiene de la tecnología de la fabricación? Haciendo nuestra primera pregunta, ¿cómo surgió la tecnología de la fabricación? Se dice que América Latina no se orientó hacia adentro por voluntad propia, fue forzada por eventos en la economía internacional, por fin de la primera globalización. La demanda interna jugó un papel fundamental en el crecimiento, ayudada por la sustitución de importaciones tanto agrícolas como manufactureras. En 1950 llegan las ideas de Latinoamérica de dejar de ser economía basada en el sector primario para producir ellos mismos las manufacturas que hasta el momento habían importado o industrializado, por sustituciones de importación. Los primeros países que comenzaron a desarrollar la industria en América Latina fueron Brasil, Argentina, México y otros, pero a lo largo del tiempo se fue extendiendo lentamente por otros países cercanos, hasta que la mayor parte de países latinoamericanos quedaron industrializados. La revolución industrial en América Latina no fue tan eficiente como la revolución de Europa y Estados Unidos, pero de igual manera logró darle a muchos países un cambio drástico en diferentes aspectos. Se consideraba un continente inferior comparándolo con Europa o América del Norte, y no se tenían los recursos e innovaciones fundamentales para comenzar un cambio en la industria. Latinoamérica se industrializó gracias a la dependencia con países europeos y además naciones desarrolladas. ¿Cuál es la relación que se tiene entre la tecnología de la fabricación y la economía? América Latina logró tener un buen desarrollo gracias a la revolución industrial, ya que su principal logro fue en convertirse en un continente con más países exportadores de materia prima.
Cada país desarrolló los productos y procesos industriales para tener mejores oportunidades de vida en aspectos sociales, económicos, políticos y tecnológicos. Algunos de los impactos que tuvo la revolución industrial en América Latina son: se convirtió en el conjunto de países que más materia industrial producía, aumentó la exportación a países desarrollados, importó productos primarios para producirlos dentro de la región por medio de la industrialización, aumentando así el comercio mundial. En aspectos sociales disminuyó las tasas de mortalidad por falta de recursos. La mayor parte de las de poblaciones tenían empleo, ya que las constantes exportaciones a otros países desarrollados requerían de trabajo de una gran mano de obra. La pregunta número 3. ¿Cómo se ve influenciada la tecnología de la fabricación en la economía de América Latina? A lo largo del impacto de la revolución industrial en América Latina, el más conocido fue la transformación a ser un continente con la principal región del conjunto de países subdesarrollados, es decir, que generaban toda la materia prima necesaria para la industria. La pregunta número 4. ¿Cómo ha afectado la tecnología en la economía de América Latina? Dentro de ella se dan tres caminos hacia la industrialización. El primero es el procesamiento de productos de exportación, industrias protegidas y la expansión del mercado interno para los productos con altos costos de transporte. A lo largo, aumentó su participación en la economía mundial y pese a la explosión demográfica, mantuvo un PIB de capital intermedio a nivel mundial. Esto se puede decir que tuvo una clase media a nivel del mundo. Aumentó la productividad, pero fue incapaz de desarrollar un sistema de ciencia, tecnología e innovación capaz de reducir su rasgo con el mundo industrializado. Acá podemos ver un crecimiento más rápido de la historia, en donde tenemos desde el año de 1900 hasta el 2015, en donde tenemos 24 años de diferencia, en donde podemos ver las altas y bajas que tuvo el crecimiento rápido de las PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada país, o por ejemplo en Latinoamérica. América Latina siguió aumentando su participación del Producto Interno Bruto mundial. Aquí podemos ver una gráfica del año 1820 al 2014, en donde tenemos 194 años de diferencia, en donde podemos ver que la tasa subió del 2% a su máximo porcentaje, que fue el 9%, y fue disminuyendo, pero no a tal grado como inició. Tenemos otra gráfica que, pese a la explotación demográfica, América Latina sí continuó siendo la clase media del mundo, en donde también tenemos una gráfica desde los años 1820 hasta el 2014, en donde podemos ver que la explotación demográfica sí nos presentó tasas o porcentajes, mejor dicho, altos y bajos, que hasta el momento, hasta el año 2014 se han presentado bajos, pero todavía no llegó desde donde empezamos. La productividad aumentó durante el periodo de rápida industrialización. Acá podemos ver desde el año 1960 hasta el año 2006, en donde tenemos 46 años de diferencia, en donde la barra azul es Estados Unidos, la barra roja continua es Europa y la barra raya no continua es América Latina. Auge de las economías grandes a grandes rasgos de los líderes en la diversidad económica y pequeñas. Acá podemos ver la mayoría de países latinoamericanos en donde estamos midiendo su Producto Interno Bruto.
entre los años de 1950 y 1980. Como podemos ver, tenemos la mayoría de países reconocidos a nivel mundial, que son los que más han participado en lo de la economía de América Latina. Al fondo podemos observar la gráfica de América Latina, Estados Unidos y Europa. Como podemos observar, en estos años fue donde América Latina tuvo más Producto Interno Bruto que los Estados Unidos y Europa. La pregunta número 5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la tecnología de la fabricación? Las ventajas del progreso técnico se han concentrado principalmente en los centros industriales. El aumento de productividad en los países industriales ha estimulado la demanda de productos primarios y ha constituido a un dinámico importantísimo en el crecimiento de América Latina. El progreso técnico ha sido más acentuado en la industria que en la producción primaria de los países de la periferia, según informes sobre las relaciones de precios. Entre otras ventajas tenemos, gracias a que Inglaterra y Estados Unidos se crearon tantos inventos tecnológicos e industriales, otros países pudieron tener alcance a estos, incluyendo a Latinoamérica entera. Otra ventaja de la industrialización fue que las naciones tan desarrolladas y grandes le permitió a gracias a las naciones industrializadas grandes, le permitió a Latinoamérica conseguir grandes ganancias por medio de una exportación de materia prima que se escaseaba en Europa y Estados Unidos. Gracias a tantos descubrimientos, estructuras sociales y desarrollos de maquinaria industriales, es que los países de menor desarrollo pudieron basarse en estos procesos, de realizar algunos cambios y beneficiar a la sociedad con avances industriales, económicos y sociales. Una desventaja es que el impacto que tuvo esta industrialización es que como estos países se desarrollaron tan asertivos y rápidamente, los demás países más que toda la mayoría de América Latina perdieron el reconocimiento y además no gozaban de tantos privilegios. Obviamente, como eran países subdesarrollados, no contaban con la capacidad de poder contar con una tecnología que contaba los países más desarrollados. En este caso eran los continentes de Europa y Estados Unidos. Acá en pantalla podemos ver unas desventajas y unas ventajas. Tenemos dos desventajas en donde podemos decir que hubo desempleo para los obreros. Esto se debió a que tener nueva tecnología nos beneficiaba a la producción, pero no más a los obreros. También tuvimos el daño del medio ambiente. Obviamente la tecnología y la fabricación traía más contaminación a nuestro planeta, debido a que necesitaban el uso de oxígeno y agua. Entre las ventajas tenemos, como ya habíamos mencionado, la mayor parte de ventajas se le dio a la industria o a los empresarios. Al tener a un aumento de producción, tuvimos una mayor exportación e importación, y debido a esto también aumentó la economía. Ahora seguimos con el contexto. Para entender un poco, tenemos que saber qué significa el contexto. El contexto son circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. El contexto es todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. Se puede interpretar o entender el hecho dado a circunstancias de tiempo o de espacio físico. Ahora que entendemos qué es el contexto, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es tecnología? ¿Qué es fabricación? ¿Qué es economía? ¿Qué es un sistema tecnológico? ¿Qué países conforman América Latina? ¿Cuál es el estado económico de América Latina actualmente?
¿Cuáles son los principales países fabricantes en América Latina? ¿En qué año surgió la tecnología de la fabricación en América Latina? ¿Cómo fue la economía de América Latina? ¿Cómo fue la economía de América Latina antes y después de que llegara la tecnología a la fabricación? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el primer país o cuáles fueron los primeros países que utilizaron la tecnología de la fabricación en América Latina? ¿Cómo se encuentra actualmente la tecnología de la fabricación en América Latina? Contestando a nuestra primera pregunta, ¿qué es tecnología? Se dice que la tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de forma lógica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades. Estas se utilizan en las producciones o en los bienes y servicios. Estas también se pueden integrar de máquinas. ¿Qué es fabricación? Fabricación es una confección o elaboración de un producto. Esta implica una transformación de una o más materias primas para crear un producto de comercialización o utilización. Estas se pueden realizar a través de máquinas o mediante el trabajo manual. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la economía? Economía se dice que es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Estas pueden ser de una sociedad o de un país. También es la que organiza los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. ¿Qué es un sistema tecnológico? Un sistema tecnológico, por ejemplo, las máquinas, son tecnologías que aplican una entrada. Esta se refiere a la información recibida en un mensaje o bien proceso que recibirá. Por decirlo así, esto se puede tomar como la interacción que hay entre el humano y la computadora, ya que la entrada es la información del producto por el usuario, con el propósito del control del programa. De acuerdo con el uso del sistema, luego se obtendrá el resultado. ¿Y qué es el resultado? El resultado son los dispositivos de salida, los cuales podemos decir que se adosan a un ordenador y cuya finalidad es comunicar información del usuario, o sea, lo que el usuario comunicó en la entrada. Se puede decir que se denominan sistemas tecnológicos a los objetos orientados a facilitar o disminuir el trabajo del humano. ¿Qué países conforman América Latina? ¿Qué países conforman América Latina? América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico-geográfico que surge del siglo XIX. Esta es para identificar una región del continente americano con habla mayoritariamente de la lengua derivada latina. Principalmente son el español, portugués o en menor medida el francés. Los países totales de América son 35, pero se descuentan 15 que no hablan español, portugués o francés. La mayoría de estos países hablan inglés. Los 20 países americanos que se consideran América Latina son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Pero tenemos que hacer dos aclaraciones en esto. Dice que Puerto Rico no aparece en el listado de América Latina porque no es un país soberano. Actualmente es un territorio asociado a los Estados Unidos de América, aunque en este país se habla español. La Guyana francesa no es un país, es un territorio de Francia, aunque tenga su bandera propia. Acá está el globo terráqueo en donde podemos identificar los países de América Latina, en qué sectores están y en dónde es su ubicación. Llegamos a la pregunta número 6, en donde nos preguntamos, ¿cuál es el estado económico de América Latina actualmente? Según el Banco Mundial, la economía de América Latina a precios de mercado es la tercera más grande y potente a nivel mundial, con 6,06 billones de dólares. Esta está basada mayoritariamente en una economía secundaria y o terciaria. La economía de mayor tamaño en Latinoamérica está encabezada por Brasil, con 3,30 billones de dólares, México con 2,61 billones de dólares, según las proyecciones del FMI en abril del 2021. La economía más desarrollada, según las proyecciones del FMI en abril del 2021, son Panamá con 30.390 dólares americanos y Chile con 24.930 dólares americanos. Además, los países con mejor índice en desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en sus últimos informes, son también Chile, Argentina y Uruguay. En la actualidad se puede reconocer tres tipos de sistemas económicos en Latinoamérica. Por decirlo así, normalmente tenemos el capitalista, son las economías abiertas con los cuales se basan en el modelo de libre mercado. Los países como Chile, México, Colombia, Perú y Panamá, que siguen de los modelos económicos de Estados Unidos, que siguen a los modelos económicos de Estados Unidos y Europa. Por otro lado, existen los países que si bien sostienen una estructura de apertura al mundo, pero son claramente proteccionistas. Estos tienen una economía mixta en diferentes magnitudes. En el caso es Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Costa Rica. Finalmente, existen aquellos países que sostienen economías cerradas o con muy poca relación con el libre mercado, manteniendo relaciones económicas con países exclusivos de sus bloques, con clara tendencia al modelo económico marxista. Este es el caso de Cuba y en menor medida Venezuela y Nicaragua, que a pesar de sostener modelos económicos semicerrados, mantienen una relación comerciante con las potencias del capitalismo que son Estados Unidos y Europa. Acá podemos ver un listado de los países de América Latina según el tamaño de su economía. Y como lo habíamos dicho anteriormente, Brasil es el que encabeza el listado con 1,490 millones de dólares americanos. Y en el lugar número 19 está Nicaragua con 12,280 millones. La pregunta número 7. ¿Cuáles son los principales fabricantes en América Latina? El Banco Mundial hace anualmente una lista de principales países fabricantes por el valor total de su fabricación. Según la lista del 2019, México tendría la duodécima industria más valiosa del mundo, con 217,8 mil millones de dólares americanos. Brasil tiene
la 13ª más grande con 173,6 mil millones de dólares americanos. Venezuela, la 30ª más grande, con 58,200 millones. Sin embargo, esta depende del petróleo para obtener este valor. Argentina es el 31 más grande, pues cuenta con 57,7 mil millones de dólares americanos. Colombia es del 46 más grande, con 35,4 mil millones de dólares americanos. Perú es el más grande, Perú es el 50 más grande, con 28,7 mil millones de dólares americanos, y Chile es el 51 más grande, con 26,3 mil millones de dólares americanos. Acá podemos presentar fábricas en donde se da la industria, estas fábricas en donde se da una producción masiva en los países latinoamericanos. Las características generales de la composición industrial y la productividad de las economías exportadoras de Latinoamérica son la extracción de recursos naturales, mayoritariamente las industrias mineras, petroleras, manufactureras y agrícolas. Acá podemos ver otras imágenes acerca de las fábricas productoras de América Latina. Los países en donde la industria agrícola es el principal sector económico son Brasil, con el 20%, siendo el mayor productor mundial de la naranja, el café y la caña de azúcar. Argentina es el 20% y Paraguay el 55%, mientras que Uruguay es el ganadero con un 19%, seguido del agrícola con 16%. El único país latinoamericano en donde el sector manufacturero es el principal industria es México, con un 37%, seguido del petróleo. Con respecto a la industria petrolera, esta es la principal en Venezuela, con el 63% de sus exportaciones. Ecuador es el 46%, Colombia es el 40% y Bolivia con sus exportaciones de gas de petróleo es un 37%. Los países en donde la industria minera es la principal son Chile con un 51%, siendo el mayor productor mundial del cobre, el litio y el yodo. Y Perú es el 58, tiene un 58%, siendo el segundo mayor productor mundial de la plata, seguido de México. En el caso de Panamá y Costa Rica, estos se basan en sus economías netamente en el área de servicios. Acá podemos ver otras empresas que se encargan de producir en sus países. Acá podemos ver otras empresas que se encargan de producir en sus países. La crisis económica en Estados Unidos y Europa golpeó a Latinoamérica a finales del 2008, pues hubo una disminución del comercio mundial y hubo una disminución en los flujos del capital. La región se contrajo 1,9% en el 2009 y se registró una alza del 4,9% en el 2010, siendo una de las regiones con mayor crecimiento en el mundo. Llegamos a la pregunta número 8. ¿En qué año surgió la tecnología de la fabricación en América Latina? La propuesta de Hibbert-Dessury en 1996, que se compone de las 5 etapas resumidas en el cuadro, la pregunta número 8. ¿En qué año surgió la tecnología de la fabricación? Llegando a la pregunta número 8. ¿En qué año surgió la tecnología en la fabricación en América Latina?
La propuesta de Heber Venturi en 1996, que se compone de 5 etapas resumidas en el cuadro. La que nos interesa más a nosotros es en 1980 a 1990. En esta etapa fue a principios del siglo XX. Se puede apreciar en la región un mayor interés por introducir reformas en la enseñanza universitaria, por impulsar la creación de instituciones de investigación y por articular a las comunidades científicas a nivel nacional y también en el ámbito latinoamericano. Esto quiere decir que en estos años fueron cuando se empezó a dar el, el conocimiento de la nueva fabricación y la tecnología por parte de Latinoamérica, en donde las personas estaban interesadas en aprender cómo manejarlas y cómo poder utilizarlas para su producción. A partir del primer congreso científico celebrado en 1898 por la iniciativa de la Sociedad Científica Argentina para conmemorar el 25º aniversario de su fundación, se organizaron los congresos de Montevideo en 1901, en Río de Janeiro en 1905 y en Santiago de Chile en 1909. Este último congreso fue particularmente importante para el gran número de participantes que asistieron, y estos llevaron adherentes trabajos presentados. En gran medida, las memorias públicas sobre este evento presentaban una visión panorámica del estado de la ciencia y la tecnología en esta región a principios de los siglos. Además, este conjunto de eventos puede considerarse como el primer intento de reformar la comunidad científica en el ámbito regional latinoamericano. Llegamos a la pregunta número 9. ¿Cómo fue la economía de América Latina antes y después de llegar a la tecnología de la fabricación? Antes, pues se decía que era complicada, pero era un poco estable, para satisfacer las necesidades que se tenían dentro de los países latinoamericanos. Esto era debido a que se trabajaba con esfuerzo físico humano y animal, por lo cual la producción no era tan rápida y no se tenían las ganancias abundantes, sino que solo se recuperaba lo que se invertía y el dinero para volver a producir los mismos productos. Después, ante la llegada de la industrialización a América Latina, que se dio después de la revolución industrial en los países altamente desarrollados, se fue uniendo la tecnología a un nuevo proceso llegando a la región latinoamericana. Este tuvo un ligero avance, ya que su economía fue aumentando a tal grado de poder contar con un poco más de presupuesto para nuevas inversiones y adquisiciones extranjeras, teniendo así un ligero avance en la producción, llegando a tener ahorros por parte de las empresas que lo manejaban y aumentando la economía de cada país. La pregunta número 10. ¿Cuál fue el primer país o cuáles fueron los primeros países que utilizaron la tecnología de la fabricación en América Latina? De mayor desarrollo. El mayor desarrollo se dio en Argentina y otros países del Cono Sur, pero también en Brasil y México. Colombia se regazó, pero ya en los años de 1920 habían superado la era de los pioneros de la industrialización. ¿Cómo se encuentra actualmente la tecnología de la fabricación en América Latina? Actualmente se encuentra cada día avanzando un peldaño más dentro de la economía, pues esto quiere decir que a través de mayor maquinaria o nueva tecnología que va entrando a cada país latinoamericano, esta va avanzando con la producción y este va generando más ingresos económicos dentro del país. También se dice que va mejorando poco a poco la maquinaria ya existente para la producción,
pues obviamente con el paso de los años, cada máquina que se tenía iba mejorando y avanzando continuamente para hacer el producto más fácil y de una mejor manera. Se ha ido incrementando nuevos procesos de fabricación con maquinaria nueva. Eso quiere decir que con el paso de los años se han ido descubriendo nuevas maquinarias y nuevas tecnologías para el proceso de fabricación. Esta es para facilitar el proceso de el proceso humano para que pueda evitar para evitar la fatiga y así reducir los costos de su producción. Y también se puede decir que como se encuentra actualmente la tecnología, pues dejando conocimientos técnicos de la creación y uso de la maquinaria. Obviamente antes, si no se tenía la maquinaria respectiva para hacer el producto, pues las personas que lo manejaban no tenían el conocimiento. Pero ahora, con los nuevos avances, las personas van aprendiendo la nueva manera de usarla y cómo poder solucionar el problema si la maquinaria llegara a fallar. Mi nombre es Douglas Alberto González López, número de carnet L18049. Yo continuaré con la explicación del modelo del tema o metodología del desarrollo, siguiendo una conexión metodológica. Siguiendo una conexión metodológica mixta con la finalidad de realizar una investigación muy amplia acerca de lo que es el tema. Dentro de la metodología mixta que utilizamos va incluido la investigación teórica, la cual nos dice que tiene por objeto la generación de conocimientos sin importar su aplicación práctica. En este caso se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. Luego también utilizamos la investigación descriptiva, que se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. Y también incluimos la investigación cualitativa, que tiene una base lingüístico-semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación del participante. En este caso, hicimos una observación acerca de la CEPAL, que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una organización regional, pero en este caso no solo sería para América Latina. Descartaríamos los países del Caribe. Y la investigación no experimental no la incluimos. Luego pasamos con los instrumentos de investigación. Para los instrumentos de investigación se realizó una amplia investigación de archivos y el análisis ya existente en el Internet. En esto es donde buscamos documentos que los hablan acerca de lo que es el tema, y también se estructura un ejemplo de aplicación basado en la realidad del tema de investigación. Luego continuamos con los análisis de datos de la investigación, que es la tecnología en la fabricación. En la economía podemos decir que es como un conjunto de conocimientos para elaboración de objetos, procesos productivos, cualquier proceso tecnológico que se desarrolla en las industrias. Requiere de una manera organizada para realizarlo. En lo que es el desarrollo del análisis, la compañera se refirió ya ampliamente sobre la explicación, porque es un tema muy amplio acerca de una región donde se incluyen muchos países. Y también se puede decir que la tecnología se ha adueñado de la sociedad, porque es el avance tecnológico soporta un gran peso de la economía. Tal es el peso que el fallo de un sistema podía desencadenar grandes contracciones en el Producto Interno Bruto de Latinoamérica.
luego continuamos con las limitaciones de la investigación. Las limitaciones de la investigación. La tecnología en la economía es muy amplia, ya que el desarrollo económico va de la mano con el avance tecnológico. Todos los sectores que generan economía, ya sea grande o menor, tienen el uso de sistemas, aparatos tecnológicos, maquinaria inteligente, por los cuales se producen, se transportan, se publican para la manera de llevarlo al mercado y poder venderlo. Pero la tecnología beneficia por mayor a algunos países por tener un avance más desarrollado en las tecnologías. Todo esto se mira reflejado en el crecimiento económico de América Latina. Contiene países con un buen desarrollo económico. Asimismo, contiene países que no están muy desarrollados y no se puede hablar de una igualdad económica. Se presentan limitantes en la investigación. Se le hace lo más general posible, pero no se llega a detalles de cada país porque no se tiene una igualdad. La fabricación inteligente tiene que ver con la combinación de tecnologías innovadoras como software avanzado, la realidad aumentada, sensores, big data, robotización y fabricación aditiva para permitir nuevos procesos, sistemas de producción y productos inteligentes. Estas tecnologías ofrecen mayor flexibilidad para los procesos industriales. ¿Qué efecto tendría la llegada de la industria 4.0? Es una pregunta que tendría muchas personas y daría una respuesta hacia un gran avance en la economía. Muchos sindicatos de Latinoamérica la resisten o al menos advierten sobre el puesto de trabajo en riesgo por la automatización. Cuando hablan de la automatización se refieren a que toda la maquinaria pueda llegar a hacer todo el trabajo de la mano de obra natural, lo que sería la mano de obra del hombre. Ese es el temor que tienen muchos con la llegada de la industria 4.0. Mi nombre es Catherine Alejandra Parada Campos, con número de carnet PC 15050, y mi tema a exponer son ejemplos de aplicación. Las nuevas tecnologías están transformando la producción y gestión de la producción y cambiando por completo la noción de eficiencia y hasta de tiempo. Estas día con día están transformando el día a día de las personas y también se crean posibilidades jamás imaginadas. Aún así, las empresas también se están beneficiando de ello. Se consideran las tecnologías digitales simples, como podrían ser hojas de cálculo y software de control de tecnologías más avanzadas. Para América Latina, cuya productividad está estancada y corresponde a apenas una fracción de la observada en países desarrollados y cuyos indicadores de competitividad han retrocedido en los últimos años, esas tecnologías podrían llegar a ser una bendición. En sí, las tecnologías digitales podrían llegar a tener impactos muy importantes al contribuir el aumento de la producción por trabajador, a la racionalización en el uso de los recursos y a la entrada de nuestras empresas en los mercados internacionales.
Esta se podría decir que es una pregunta bien importante, ¿verdad? ¿Cómo las nuevas tecnologías podrán beneficiarse de la competitividad de los países emergentes? Sería que por la intensificación de su uso, especialmente en actividades en que ya se tienen ventajas comparativas y competitivas y pueden llegar a ser potenciadas por esas tecnologías. El uso de las ventajas comparativas y competitivas para alentar el compromiso en el desarrollo, en la distribución de tecnologías y en su gestión. Se pudieron llegar a encontrar unos ejemplos muy claves, ¿verdad? En Uruguay, por lo menos, se ha convertido un desarrollador de tecnologías de rastreo de rebaño. Esto, además de beneficiar a sus ganaderos con la entrada de la carne en mercados más exigentes, el país en sí está ganando con la comercialización internacional de esos conocimientos. Otro ejemplo sería que Chile está desarrollando tecnologías de minería que preservan vidas y el medio ambiente y a la misma vez están ampliando el abanico y las fuentes de generación de riquezas. También están generando más ingresos. Esas tecnologías diversifican la economía que pueden contribuir a viabilizar actividades industriales. El último ejemplo que se encontró fue que las Agritech, estas son brasileñas, están desarrollando sofisticadas tecnologías que están aumentando la productividad de la agricultura, al tiempo que también se están comercializando sus servicios a nivel global. Mi nombre es Flor de María Portillo Portillo. Mi número de carnet es 2020 PP 20001 y yo voy a hablar sobre las conclusiones de parte del grupo. Como primer punto tenemos que se puede concluir que la tecnología de la fabricación en la economía de América Latina, desde el punto de vista del desarrollo económico, el máximo incremento del nivel de vida depende de la productividad y esta depende en gran parte de las máquinas más eficientes. También podemos decir que las posiciones de cada país en la economía internacional depende de su capacidad para absorber conocimientos y acortar la brecha con la frontera tecnológica. Nos podemos hacer una pregunta que sería ¿cuál es la situación de América Latina en este campo? Lamentablemente, si bien hay avances, los indicadores del esfuerzo innovador y el acceso a la tecnología, que son algunos de los aspectos que se abarcan en el presente documento, no son favorables. También podemos concluir que es débil de posicionamiento de nuestros países en cuanto a la capacidad para absorber conocimientos en los nuevos paradigmas tecnológicos. También podemos concluir que la tecnología de la fabricación en la economía de América Latina desde el punto de vista del desarrollo humanístico e histórico fue bastante bueno y a la vez malo dependiendo de qué punto de vista se quiera ver. En lo humanístico tenemos varios puntos de vista, ya que las personas que dependen económicamente de la elaboración de un producto manualmente en industrias o fábricas fue reemplazada por una máquina. Así como también en lo histórico podemos decir que América Latina empezó a conocer nuevas ideas de elaboración de un producto. Y ya en lo económico cada día se iba modernizando, por lo que hubo un aumento de precio. En otro punto tenemos que asimismo podemos observar en la metodología como la tecnología de la fabricación en la economía de América Latina
ha influido en muchos aspectos, observando cómo se ha convertido en un factor de suma importancia en la sociedad y todo el mundo. Bien sabemos que la economía influye mucho. Estas van como de la mano unas con otras. También podemos decir que las tecnologías digitales pueden tener impactos importantes al contribuir al aumento de la producción por trabajador, a la racionalización en el uso de los recursos y a la entrada de nuestras empresas en los mercados internacionales. Y podemos ver cómo la tecnología está transformando la producción y cambiando por completo la noción de eficiencia y hasta de tiempo. Así también está creando las posibilidades jamás imaginadas, como bien sabemos que la tecnología está creando un impacto a nivel mundial, ya que se está contribuyendo al aumento de trabajo de cada trabajador. Como bien sabemos que una máquina trabaja más rápido que manualmente, el cual de esa va dependiendo muchas horas de trabajo, que igual deben de ser supervisadas por cada trabajador o igual solo pueden ser como digitalizadas, creando un tiempo máximo para que ellas trabajen. Y finalizando, como una conclusión general, podemos concluir que la tecnología ha influido demasiado en todo ámbito, ya que la economía se basa a los nuevos avances tecnológicos, lo cual da un mayor incremento económico. ¿Por qué decimos eso? Como bien mencionamos anteriormente, las empresas optan por invertir en máquinas, ya que ellas tienden a realizar más ligero el trabajo, la cual contribuye a un aumento económico, ya que esto le hace la vida más fácil a los dueños de las empresas. ¿Por qué? Porque ellos tienden a invertir más en maquinarias porque saben de que trabajan más rápido que un trabajador manualmente. Y así finalizando, sabemos que la llegada de la tecnología tuvo muchas ventajas y desventajas, como también muchos trabajadores perdieron su oportunidad de empleo con la llegada de nuevas máquinas. El trabajo les fue arrebatado de las manos y las máquinas han empezado a hacer una evolución a nivel mundial de que prácticamente ninguna empresa puede llegar a necesitar de más de varios trabajadores, ya que solo tienden con un trabajador, los cuales les supervisan el trabajo. Y así damos por terminada nuestro trabajo de investigación, agradeciendo mucho el tiempo prestado de cada persona que pueda observar de ello y agradeciendo por finalizar.